Vamos a terminar hoy el capítulo de Cristo el Mediador, donde hemos estado viendo toda la parte de la ejecución del oficio del mediador de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, profeta y rey. Ahora, esta es una manera de ver la obra del Señor Jesucristo a través de los oficios que inclusive encontramos en el Antiguo Testamento, que eran tipos de la obra redentora del Señor Jesucristo. O sea, nosotros cuando vemos el sumo sacerdote, cuando nosotros vemos el rey o los profetas, ellos cumplían una labor real, pero todo esto era una tipología de ese papel que cumplió el Señor Jesucristo en su labor redentora como mediador. Y vamos a terminar en este último párrafo, que es el párrafo número 10, hablando de esos oficios de Cristo como necesarios, sus funciones necesarias, la necesidad de que el Señor Jesucristo cumpliera esa obra redentora en cada uno de estos oficios. Porque era necesario. Y lo voy a adelantar desde el principio. Era necesario debido a nuestra incapacidad. Era necesario debido a nuestras limitaciones. Era necesario debido a nuestra ignorancia. Era necesario debido al estado en que se encuentra el hombre. Por eso era necesaria todo este cumplimiento de los oficios de Cristo como mediador en su labor redentora a nuestro favor. Vamos entonces a leer el párrafo. Dice así el párrafo número 10, que es el último párrafo de este capítulo, si no estoy mal es el capítulo 8 de Cristo el Mediador. Dice así: esta cantidad y orden de oficios son necesarios. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios. Y después viene a decir el por qué. Pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volvernos a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, o sea, como rey, para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Entonces, allí nosotros podemos ver el porqué de la necesidad de que a favor nuestro, de que el Señor Jesucristo desempeñara perfectamente estos oficios que nosotros vemos tipificados en el Antiguo Testamento. El de profeta por nuestra ignorancia, el sacerdotal por nuestra separación y porque aún nuestro mejor servicio es imperfecto, y por nuestra incapacidad, nuestra falta de disposición, su labor como rey para ejecutar una obra sobre nosotros. Allí entonces encontramos su necesidad. Ahora, paralelo a esto, este párrafo sin lugar a dudas también está pensando en la herejía de Roma. ¿Por qué? Porque en Roma sus ministros son llamados sacerdotes, mediadores que cumplen este oficio, también usurpando. Esto está muy ligado con lo que expusimos la semana pasada en el párrafo, usurpando un papel que solamente le corresponde al Señor Jesucristo. En este caso, estos que se autodenominan sacerdotes, en ese sentido de mediación. Nosotros
como creyentes cumplimos un papel sacerdotal en nuestras casas, ¿cierto? Pero no en el sentido de mediación, no en el sentido de traer profecía o de ofrecer sacrificio, como lo vamos a estar viendo aquí. Esto solamente es cumplido por el Señor Jesucristo. Entonces vamos a desglosar cada una de las partes de este párrafo 10. Dice así, la primera parte dice, esta cantidad y orden de oficios. ¿Cuáles son esos oficios? Somos repetitivos, pero esa es la labor dentro de clase. Sacerdote, profeta y rey. Muy bien. Esta cantidad y orden de oficios que cumple el Señor Jesucristo son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, por nuestra ignorancia. Nosotros podemos conocer algo de Dios cuando nosotros vemos la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La palabra del Señor dice que nosotros podemos ver en Él su poder y su deidad a través de lo que Él ha creado. Pero es necesario que Dios se revele a nosotros para darse a conocer. Debido a nuestro pecado y a la gran distancia que nosotros tenemos con respecto a Dios, es necesario que Dios se dé a conocer a nosotros. O sea, la ignorancia y en el estado en el que nosotros estamos no nos permite conocer a Dios por nosotros mismos, por investigación. Él se revela a nosotros y nosotros lo conocemos a través de su palabra. ¿Y cómo empieza a revelarse Dios a su pueblo? Lo que nosotros conocemos como la revelación especial, no solamente lo que vemos a través de todo lo creado, que podemos conocer algo de Dios a través de su palabra. Él se va revelando a su pueblo, y eso es lo que nosotros vemos en la palabra del Señor. Vamos viendo una revelación progresiva de Dios a través de la Escritura. A medida que Él va dando de su revelación, vamos conociendo cada vez de manera más plena lo que el Señor ha querido, lo que Dios ha querido revelar de sí mismo, hasta que viene el Verbo encarnado, la persona del Señor Jesucristo, que es la revelación plena de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. No es tal cosa, como dice la Iglesia de Roma, una teología natural, o sea, como una capacidad innata, una capacidad que tenemos nosotros, que a través de la reflexión podemos conocer los atributos excelsos de Dios. No, es necesario que Dios se revele para que nosotros podamos conocer. Insisto, en la creación nosotros podemos conocer algunos aspectos de Dios, igual debido al pecado los distorsionamos. Es necesario entonces, debido a nuestra ignorancia, que Dios se revele. Y en Cristo se cumple plenamente el oficio profético, que tiene como labor dar a conocer a Dios, dar a conocer la voluntad de Dios. Nosotros vemos entonces en toda la Biblia toda la labor de los profetas que iban revelando la voluntad de Dios. A través de ella también vamos conociendo quién es nuestro Dios, cuál es su voluntad, cuáles son sus atributos. Pero esa revelación llega a su cúspide y a su plenitud de lo que Dios quiso dar en la persona del Señor Jesucristo. Juan 5:39 dice el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que los profetas van revelando de Dios, todo lo que van trayendo acerca de la voluntad de Dios y de sus atributos, finalmente en la persona del Señor Jesucristo tenemos la revelación plena, y todo lo que se dice a través de la labor de los profetas apunta a Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo afirma esto: ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. 1 Pedro 1:10 al 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
Así que debido a nuestra ignorancia, debido a nuestra incapacidad, debido a nuestra distancia con Dios, a causa del pecado, es necesario que Dios se revele en nosotros. Y quien cumple perfectamente ese papel profético, ese oficio profético de dar a conocer a Dios y su voluntad, es la persona del Señor Jesucristo. Todos los profetas lo fueron haciendo, cada vez en una revelación progresiva, mostrándonos Dios a través de ellos, mostrándonos su voluntad y apuntando todo ello a Cristo. Pero en Cristo nosotros tenemos la revelación perfecta de Dios, lo que Dios quiso dar a conocer de sí para nosotros. Jesús es la perfecta revelación de Dios. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Es más, nosotros podemos ver que aún el pueblo israelita, el pueblo judío, estaba a la expectativa de aquel profeta que habría de venir, el cual fue anunciado a Moisés. Ahora, es importante esto. La labor profética del Señor Jesucristo está por encima de cualquiera de las labores que cumplían los profetas, porque todo lo que decían los profetas lo hablaban de Cristo mismo. O sea que Cristo no es un profeta, sino que es el profeta, es la revelación plena de Dios, y todo lo que los profetas anunciaron apuntaba a la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo da a conocer más plenamente la revelación plena acerca de nuestro Dios, del Dios invisible. Hebreos 1:1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo. Muchas veces y de muchas maneras es todo lo que nosotros podemos ver en dentro de la historia de la redención, lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Muchas veces Dios se va dando se va revelando al hombre, se va revelando a su pueblo de muchas maneras, de las diferentes formas, o de manera directa por una voz, o a través de los profetas, o a través de visiones, o a través de sueños, a través de diferentes medios. En otro tiempo, está diciendo aquí Hebreos 1:1, a los padres, o sea, a sus antepasados. ¿Por medio de quién? Por los profetas. Pero después dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este texto es muy importante. Este texto es muy importante porque en este momento nosotros, como iglesia neotestamentaria, la iglesia del Señor Jesucristo, esperar nuevas revelaciones es menospreciar el oficio profético del Señor Jesucristo, que Él nos viene a mostrar, nos revela plenamente a Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que esperar algo adicional en profecía es como si le dijéramos al Señor Jesucristo: tu oficio profético dentro de ese papel de mediador no se cumplió plenamente, necesitamos adicionar. Dice Juan 14:9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Aquellos que abogan por la continuidad de dones revelatorios al día de hoy, como la profecía, los sueños y las visiones, como si Dios estuviera todavía dando revelación, no logran entender a dónde apuntan esas afirmaciones con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Cristo cumple plenamente cada uno de los oficios en su papel mediador: profeta, sacerdote, como lo vamos a ver, y rey. Plenamente. Todo lo que vimos en el Antiguo Testamento
eran tipologías, y se cumplen perfectamente en el Señor Jesucristo. Por eso cuando se afirman este tipo de cosas, a veces no se logra como entender qué repercusión tiene eso con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Algunos dicen, pero ahí en el Antiguo Testamento yo no veo que habían profetas, y aún en la iglesia neotestamentaria al principio vemos que hay una labor profética, mientras se iba conformando el canon bíblico. El Nuevo Testamento, la labor de los apóstoles es precisamente consignar por la capacitación del Espíritu Santo toda la obra del Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo enseñó, quién es el Señor Jesucristo y toda su labor de redención. Así que ministerio profético en el día de hoy, la implicación sería entonces que el oficio profético del Señor Jesucristo no fue pleno y necesita entonces ser complementado, y la Escritura tampoco entonces es suficiente. Necesitamos más allá de la Escritura. No, hermanos, nosotros nos negamos a esto por las implicaciones que tiene y de acuerdo a las convicciones que tenemos de que la Escritura es suficiente y que Cristo realizó una obra plena en redención, y tenemos en la palabra del Señor la revelación que Dios ha querido que su pueblo tenga. Buscar nuevas revelaciones es dudar del oficio perfecto profético de nuestro Señor Jesucristo. En otros tiempos, de muchas maneras, habló a nuestros padres. Ahora nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo. A menos que profecía se confunda con adivinación del futuro, y eso ya es otra cosa, muy bien lo han dicho algunos, donde se llega a la iglesia cambiando el adivino por el profeta. Es que yo quisiera saber qué Dios tiene para mí. Miren, el principio bíblico en cuanto a nuestro futuro es este: confiamos plenamente en Dios. Confiamos plenamente en Dios, en lo que el Señor en su providencia y en su decreto eterno tenga establecido para nosotros. Tratar de averiguar hacia el futuro, sin lugar a dudas, dentro de las tantas cosas que se mezclan en la iglesia contemporánea, es haber cambiado una cosa por otra supuestamente ya de índole cristiano. Es cambiar el adivino por el profeta, y Dios abomina definitivamente la adivinación. Muy bien, eso en cuanto al oficio de profeta del Señor Jesucristo. Quiero anotar algo allí. Nosotros vemos en las Biblias que cuando se referían a Él, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y algunos decían que Él es el profeta. Al señalarlo como profeta, los que lo miraban como profeta tenían un desconocimiento de quién era el Señor Jesucristo. Porque aunque el Señor Jesucristo cumple una labor profética, realmente de Él es quien habla en las Escrituras. O sea que no es el profeta como en un paralelo con la labor que cumplieron los profetas del Antiguo Testamento. De ellos hablaron de Él. Él cumple su oficio profético en el sentido de que Él revela plenamente para nosotros, según la voluntad de Dios, quién es Dios. En Cristo nosotros lo podemos ver. Cierro ese paréntesis. Muy bien, ahora en cuanto al oficio de sacerdote, ¿por qué es necesario? Porque es necesario que en su papel mediador el Señor Jesucristo cumpliera su oficio sacerdotal por nuestra separación de Dios. Y esto nos habla definitivamente del estado del hombre y el pecado, y la imperfección del mejor de nuestros servicios. Necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Así como el profeta tenía la labor de ser quien transmitía la voluntad de Dios, estaba en medio del pueblo, y Dios traía su revelación, traía su voluntad a través del profeta.
el sacerdote se presenta delante de Dios como representante del pueblo, para ofrecer sacrificios, para ofrecer oración, súplica delante de Dios en representación del pueblo, a través de un mediador. Eso es lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Cristo cumple perfectamente ese oficio de sumo sacerdote, por nosotros, de mediador en este sentido. El libro de Hebreos sobre este tema del sacerdocio perfecto del Señor Jesucristo es rico y muestra esos contrastes tremendos de la cantidad de sacerdotes continuamente en el Antiguo Testamento, de la orden levítica, aún de Aarón como sumo sacerdote, y muestra su imperfección y su temporalidad comparada con la obra perfecta del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en su oficio sacerdotal, no solamente cumple el papel de sumo sacerdote tipificado en los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que Él mismo es el sacrificio. Él mismo es el sacrificio. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y lo que cumple ese sacrificio y esa labor de sacerdote del Señor Jesucristo es perfecta para los suyos. De allí que esta parte del párrafo y la anterior también, incluso con muchas de las manifestaciones de la iglesia contemporánea, señala las doctrinas que son contrarias a la plenitud y perfección de la obra del Señor Jesucristo en cada uno de sus oficios. Por ejemplo, la herejía, que es una herejía. La herejía de Roma de la misa. Esto en nuestras iglesias, esto es un púlpito, esto no es un altar. ¿Sabes por qué no es un altar? Porque en el altar es donde se ofrecen los sacrificios. Esto es un púlpito. Entonces, no en el altar, no. En el altar el que supuestamente tiene la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque allí ellos creen que siguen ofreciendo un sacrificio. Eso está dentro de su doctrina. Muchos hermanos a veces preguntan: pastor, ¿será que entonces yo podría participar por un pariente de una misa? Posiblemente su conciencia no le afecta hasta que no tenga el conocimiento de qué significa y qué creen ellos que están realizando allí. Pero una vez el creyente entiende esto, pues básicamente la gente se puede disgustar y puede pensar lo que quiera. Primero está Dios en nuestras mentes y prioridad. Entonces, en la práctica de la misa, la Iglesia Católica Romana ha establecido un sistema bíblico de sacrificios repetitivos, blasfemando a Cristo y pervirtiendo su obra en la cruz. Entonces ellos ven esa labor que cumplía el sacerdote de sacrificios. Por eso estos hombres ministros se llaman a sí mismos sacerdotes, porque siguen ofreciendo un sacrificio. Pero esto no tiene ningún sentido, porque la misma escritura dice, como lo leímos ahora en Hebreos, y lo voy a devolver: ha ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Es un sacrificio perfecto, es un sacrificio perfecto. Ahora, ellos, como lo que ven en el Antiguo Testamento, que era sombra de lo que se cumple perfectamente en Cristo Jesús, llaman a esos lugares altares, y ellos se proclaman sacerdotes. Y en la parte de la misa se está ofreciendo, según ellos, un sacrificio continuado o repetido de la persona del Señor Jesucristo. Miren, en la boca de un sacerdote católico vamos a leer lo que ellos creen que sucede en ese momento en la misa. Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de la consagración, él llega a los cielos. ¿Quién? El sacerdote. Trae abajo a Cristo de su trono, lo pone a nuestro altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre.
Es un poder mayor que el de los monarcas y emperadores. Es mayor que el de los santos y de los ángeles, el del sacerdote en ese momento. Mayor que el de los serafines y querubines. De hecho, es incluso mayor que el poder de la Virgen María. Mientras que la Virgen, Santísima Virgen, fue el agente humano por el que Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote trae a Cristo desde el cielo, lo hace presente en nuestro altar como la eterna víctima de los pecados del hombre, no una vez, sino 1000 veces. El sacerdote habla y he aquí Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina la cabeza en humilde obediencia a la orden del sacerdote. ¡Guácala! Eso es una abominación, eso es una perversión, eso es una cuestión blasfema. Y si a usted no le afecta la conciencia, estando allí ya entendiendo qué es lo que ellos creen, eso es una cosa abominable. El sacrificio consumado es, dice el Señor Jesús. La palabra del Señor muestra que la resurrección de Cristo muestra la aceptación del Padre, del sacrificio del Señor Jesucristo. Esto no es una cuestión liviana, amados hermanos. Ahora, eso dentro de la abominación de Roma. Pero también dentro de la ignorancia que hay y que reina en medio de la iglesia cristiana contemporánea, nosotros podemos ver, por ejemplo, personas aún mirando a la Palestina. ¿Cuándo será que hacen el templo? Y casi que hacen fuerza para que, ojalá los judíos construyeran el templo. Como si el pueblo de Israel fuera el reloj profético de la iglesia, separando dos planes en ese dispensacionalismo, en esa fantasía, que por cierto es una novedad. Eso tiene 100 años más o menos, en donde ven planes distintos para Israel o los judíos y un plan distinto para la iglesia. Y miran casi que con expectativa de la construcción de un nuevo templo, e incluso no se dan cuenta lo que significaría, que no tiene ningún sentido, pero aún lo hablan, de reiniciar los sacrificios. ¿Usted sabe qué significa eso? O siquiera pensar en el asunto de que se reinicien los sacrificios. Eso básicamente es sería una afirmación de lo que los judíos creen, que Jesucristo no es el Cristo, de que nuestro Señor Jesús no es el Mesías prometido. Reiniciar los sacrificios es como si el sacrificio del Señor Jesucristo no lo hubiese sido, y menos esto es aceptable dentro de los cristianos, Así que, amados hermanos, podemos ver nosotros en estas posiciones heréticas e ignorantes en cuanto al cumplimiento perfecto del oficio sacerdotal del Señor Jesucristo. Como sumo sacerdote, como mediador entre el hombre y Dios, como sacrificio mismo, nosotros podemos ver en todas estas posiciones una posición herética e ignorante frente a esa perfección de su labor. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya pasando del sacrificio a la intercesión, que era otra de las labores que cumplía el sumo sacerdote, que presentaba las oraciones, los ruegos y las súplicas en representación del pueblo a Dios. Pues en el Señor Jesucristo nosotros tenemos ese sumo sacerdote que intercede por nosotros. El escritor de Hebreos dice que incluso Él entra al lugar santísimo, pero ya no como aquel que fue hecho por manos humanas, sino al verdadero, al cielo. Él intercede por nosotros. Eso es lo que afirma la palabra del Señor. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, lo que hemos dicho creer, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Hebreos 7, 24 al 25 dice: mas por cuanto permanece para siempre, haciendo un contraste con los sacerdotes que cumplían un papel y morían y tenían que ser reemplazados, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, Así que el Señor Jesús cumple ese papel también perfectamente, no solo el de sacrificio, no solo de sumo sacerdote que ofrece un sacrificio, sino como el sacrificio mismo frente a las herejías que fueron planteadas aquí, que señalé, sino en su papel intercesor. Ahora, la Iglesia de Roma en esto también, los sacerdotes, entre comillas, también usurpa este papel. Por ejemplo, en la confesión. Estas personas a las que van las personas a decirles sus pecados para que ellos les dé una absolución a través de una penitencia, o sea, de un mérito cumplido por la persona, una penitencia del pago por sus pecados o una absolución por sus pecados. Algo que solamente puede cumplir el Señor Jesucristo en su papel mediador. Juan Calvino dice algo bien despectivo y bien fuerte, que tal vez en nuestros días, donde todo buscamos que sea un lenguaje demasiado correcto aún para señalar el error, decía que estos asnos se arreglen las orejas, decía Juan Calvino. La Iglesia medieval entonces otorgó una función que solo le corresponde a Dios, Nosotros, sin lugar a dudas, la Escritura dice, confesando nuestros pecados unos a los otros, manifestando nuestra unidad como iglesia, el apoyo que encontramos con los hermanos y que nos podemos dar unos a otros, pero no usurpar una figura que solamente le corresponde al Señor Jesucristo. Nosotros vamos delante de Dios y en Cristo Jesús nosotros obtenemos ese perdón de pecados. Ahora, esto no solamente se da en Roma, también se da al interior de las iglesias evangélicas. Por ejemplo, las iglesias que son perfeccionistas, Un momento en la vida, dicen ellos, en que el pecado ya no tiene influencia en ellos. Ahora, esto es contrario en el papel sacerdotal del Señor Jesucristo, donde dice que Él intercede continuamente por nosotros. Es más, la perseverancia de los santos, que el Señor nos mantendrá firmes en la fe, y que es una promesa, se debe a la labor intercesora de Cristo. Así que esta doctrina donde se afirma que alguien en un momento de su vida es quitado totalmente la influencia del pecado, una supuesta entera santificación, o que se llega a un estado de perfección donde el pecado no tiene incidencia en su vida, en primer lugar, ni el sentido común, ni la experiencia, ni la escritura avalan esto de ninguna manera, y esto parte de una supuesta experiencia que tuvieron unos hombres, lo cual es una mentira. Cristo como intercesor, ¿dónde queda allí? Básicamente ya no hay ninguna necesidad. Pero ¿qué nos muestra aún la permanencia de un pecado remanente en nuestra vida? ¿Qué nos muestra? ¿Nuestra qué?
nuestra continua necesidad y dependencia de Dios y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo en la labor que hasta el día de hoy cumple a favor de los suyos, a favor de los suyos. Y finalmente, como rey, como monarca y como soberano, también Cristo cumple su papel como rey de manera perfecta y de manera plena en su soberano accionar. Por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios, ese es el estado en el que se encuentra el hombre, y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos. Esto no es de Pablo yendo camino a Damasco, pensando, bueno, voy a ver si lo que están diciendo los cristianos tiene sentido. No, si tiene sentido, yo voy a abrirle mi corazón a Dios. No, se necesita la intervención soberana de Dios sobre aquel que está muerto en delitos y pecados. Esto lo hace soberanamente Dios, en su voluntad. Dice, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, pero no solamente en esta parte de la conversión, sino también sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Y rápidamente vamos a ver versículos en donde nosotros vemos que la obra de salvación es una obra monérgica, o sea, el que actúa es uno. ¿Quién es el que actúa en la salvación? Dios. Pero yo creí, sí. Y la Escritura dice que la fe que tuviste, Efesios 2, 8 y 9, es que un don de Dios, un don de Dios. Algunas personas se quedan en el análisis de las posturas reformadas o arminianas, se quedan en la situación de la elección y la predestinación. No, el asunto nace en ¿cuál es la condición del hombre después de la caída? De allí parte todo, en la parte antropológica. ¿Cuál es la condición del hombre después de la caída? ¿Cómo está el hombre después de la caída? No, está afectadito. Si está afectadito, puede por sí mismo tener fe que se atraiga salvación. Ese es un postulado arminiano. No, hermanos, si está muerto, se requiere que Dios soberanamente, mía es toda carne, soberanamente, y sin que nada lo condicione a hacer una obra sobre aquel que está en esa condición de muerte. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que ¿qué? Comenzó. ¿Quién comenzó? En vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, sin lugar a dudas, en nuestro camino de santificación, nosotros cumplimos un papel distinto. Dios es el que nos santifica, nos ha dado su Espíritu Santo, la obra de Cristo ha sido hecha, Cristo intercede por nosotros, nos ha dado la capacidad y nos ha dado su bendita palabra, y nosotros allí tenemos una responsabilidad, pero sin la presencia del Espíritu Santo y sin su obra santificadora, nos quedaríamos en meros esfuerzos éticos. ¿Sería usted posiblemente un buen ciudadano, honesto y correcto camino al infierno? Ahora, no confundamos entonces esto, con el crecimiento en santificación que el cristiano tiene
por la obra de Dios, pero donde nosotros también tenemos una responsabilidad. Aquí está apuntando obviamente a la labor de Dios. Y dice Juan 1:12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí dice, vea, a los que creen en su nombre, sí, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero mira lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No es la voluntad del hombre, no es algo que brota del hombre, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios, ¿sí? De Dios, hablando de aquellos que creen son adoptados por Dios y se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Santiago 1:18 dice, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y el texto que aparece en el Antiguo Testamento, esperando ese nuevo pacto donde Dios haría algo tremendo gracias a la obra realizada del Señor Jesucristo. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo entre vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La obra de Dios. Por eso el oficio de rey del Señor Jesucristo, como monarca soberano en el aspecto de la redención, obra sobre nosotros. No hay una encuesta donde le pregunta a Lázaro en ese paralelo del nuevo nacimiento, Lázaro, ¿será que vos quisieras levantarte de la tumba? Es la labor de un monarca que tiene el poder. De allí que el subtítulo que se le pone a este último párrafo es la necesidad. La necesidad del Señor Jesucristo como profeta que revela plenamente al Dios invisible debido a nuestra ignorancia. La necesidad de un sacerdote debido a nuestro distanciamiento y nuestro pecado y debido a que el mejor de nuestros oficios es insuficiente para canjearnos o granjearnos la salvación. Y como rey, porque se requiere esa iniciativa de su voluntad en su poder para obrar en nuestras vidas, Y eso es lo que muestra estos versículos. Juan 6:38-40 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre el que me envió. ¿Cuál? Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Hay una seguridad de que la obra que el Señor Jesucristo asume y cumple, se cumple plenamente. Los que el Padre le ha dado son los que resucitarán en el día postrero, que Él no pierda nada. De allí que, y podríamos nosotros traer una reflexión acerca del pensamiento de personas que se salvan y que después se pierden. La gente no logra pensar qué significa eso en cuanto al oficio del Señor Jesucristo en su papel redentor. Y la plenitud de Él, de su cumplimiento redentor. Es un propósito divino. A los que antes predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y la glorificación ni siquiera ha sucedido. El apóstol Pablo la da como si fuera un hecho. ¿Por qué? Porque es un propósito divino. El hombre, en su estado de muerte, solamente podemos ser beneficiarios, gracias a la obra de Cristo en cada uno de sus oficios. Un versículo más, dos versículos más. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, incluidas nuestras propias torpezas. Estos versículos tienen ese sabor de el Dios que se revela en las Escrituras, soberano y poderoso para llevar a cabo su propósito. Esa es la percepción que se tiene. Lo que nosotros vemos en las Escrituras es que Dios todo lo que quiso ha hecho. Y en su papel del oficio sacerdotal como del oficio de rey del Señor Jesucristo, nosotros vemos una labor soberana y poderosa para cumplir su propósito, aún en la preservación de aquellos que ha llamado a salvación. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y terminamos leyendo nuevamente el párrafo 10, que es el último de este capítulo. Esta cantidad y orden de oficios son ¿qué? Necesarios. ¿Cuáles son los oficios? Profeta, sacerdote y rey. ¿Dónde vemos esos oficios? En el Antiguo Testamento, prefigurando la obra perfecta y plena del cumplimiento de estos oficios en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué son necesarios? Pues por nuestra ignorancia. Tenemos necesidad, por la ignorancia, de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios, la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios, presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Muy bien, amados hermanos.